El sábado asumió el nuevo Parlamento y es un gusto ya tener en esta mesa de trabajo a dos diputados de la bancada de gobierno. Estamos hablando de Rodrigo Goñi, Espacio 40, Sector Todos, y Álvaro Viviano, de Alianza Nacional, del Movimiento por la Patria. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Buen día, Ana María. Bueno, ya alguna cosa que ha escrito Rodrigo Goñi estuve leyendo respecto a cómo tramitar lo que va a ser este año 2020, que empieza con la ley de urgente consideración. Van a tener los legisladores unos 100 días, pero después se viene rendición de cuentas, presupuesto nada menos que para los próximos 5 años. Negociación y paciencia, porque hay que acordar con 5 partidos. ¿Será así, Rodrigo? Sí, en ese artículo que tú decías, nosotros decíamos, la ley de urgencia nos pone a prueba de entrada, ¿no? Porque el gobierno puso toda la carne en el asador, expuso todas las que entiende son las medidas principales, no solamente para responder a las urgencias, sino también para poner en marcha otras muchas que por supuesto se irán desarrollando a lo largo del periodo. Pero lo que también se pone en juego no solamente es la aprobación del contenido de esas normas, que por supuesto van a ser de discusión y debate, sino también, para nosotros lo más importante es la relación. ¿Cuál va a ser la relación que vamos a tener? Primero, en la interna de la coalición, y segundo, de la coalición de gobierno con el Frente Amplio. Ahí, a nuestro entender, se juega gran parte de no solamente el futuro de las medidas que puedan implementarse, sino también el fortalecimiento de la democracia. Hay mucha expectativa, de un lado y de otro. Hay gente que apuesta a la polarización aún, y lo hemos visto en estos días, pero la enorme mayoría del pueblo uruguayo quiere de alguna forma iniciar una etapa de superar esas divisiones. Los uruguayos les gusta sentirse que son parte de un mismo pueblo, y ahí en el Parlamento es el lugar donde vamos a tener la posibilidad, la prueba de fuego para lograrlo. Estamos convencidos que lo vamos a hacer. Álvaro, los socios dentro del Partido Nacional también, como es el caso de Alianza Nacional, que hoy es parte del gabinete, lo será con Jorge Larrañaga, es decir, son socios de quien es el sector mayoritario dentro del partido. ¿Van a proponer cambios? Porque lo que uno escucha es que, bueno, todos los sectores aliados van a proponer cambios. Uno se pregunta si se llega a poder finalmente conformar algo en la medida que se prevén tantos planteos, tantos cambios, porque estamos ante un anteproyecto de ley de urgente consideración. Yo creo que si nos remontamos a cómo el Partido Nacional condujo este proceso previo y la articulación de la propia coalición, yo creo que ha sido cubierto por un manto de mucha madurez, de mucha responsabilidad y de mucha pausa para analizar cada aspecto. Tomando la base primero el programa del Partido Nacional y después acordando en grandes líneas aspectos que tienen que ver con propuestas del resto de los partidos que fueron luego concordadas en una norma o en un proyecto de norma que es hoy la ley de urgencia. Obviamente, y se ha dicho desde un principio, la ley de urgencia hoy por hoy es un anteproyecto, es una idea que ha sido sometida más que a la discusión de las internas de cada uno de los partidos. Hoy vemos que todo el mundo opina de la misma, los periodistas, la sociedad civil, la gente opina sobre sus contenidos. Que va a sufrir cambios sin lugar a duda. En el dispositivo generado y montado para poder discutir es el que está funcionando hoy en día y todo el mundo está opinando, y están opinando los partidos socios de la coalición, está opinando el Partido Nacional, y pretendemos que también opine el Frente Amplio, y en la medida que así lo crea conveniente, como lo anunció en su momento el presidente de la República, incorpore iniciativas para enriquecer el proyecto. Nosotros hoy, como todos los demás, estamos proponiendo iniciativas, pero también corrigiendo algunas cosas que nos parece que hay que reverlas, que no cierran del todo, que tienen que tener otro carácter o tienen que tener otra formulación. Y eso es parte de este rico proceso en el cual todos estamos participando, que creo que al final del camino va a terminar en un proyecto de ley mucho más sólido que después va a entrar de nuevo a la discusión en el propio Parlamento. Así que estamos en un proceso escalonado, creo que muy serio, creo que muy rico, pero que en definitiva terminará en una discusión parlamentaria que cuando se inicie también van a existir muchas chances de poder agregar y corregir cosas que la gente crea que no es de él. Quienes critican dicen, bueno, en realidad la coalición es tan endeble en sus acuerdos que intentan meter todo en una ley de urgencia antes que esta coalición
se rompa, digo, de escasa vida, vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo en los primeros meses, y a la vez se colocan allí en este anteproyecto cuestiones que merecerían un debate más profundo. Y le pongo un ejemplo para decir, bueno, Ana María, ¿de qué estás hablando? Hace unos días estuvo acá la presidenta de la Asociación de Fiscales y ella dice, no se puede estar cambiando el código de forma permanente por un error o por un problema. Estos cambios permanentes debilitan el sistema y lo pueden hacer colapsar. Y por allí se la dejó ver. A ver, la ley intenta, el anteproyecto, o lo que va a ser la ley de urgente consideración, intenta responder a las principales demandas ciudadanas. La seguridad es una, yo diría que casi a unanimidad, ¿no? No hay lugar que uno vaya en estos días, uno va a cualquier lugar público y le plantea el tema de la seguridad, y de alguna forma la ciudadanía espera respuestas. Naturalmente sabemos que las leyes no lo solucionan todo, pero de alguna manera hay que hacer el intento. Lo peor que uno puede hacer frente a esta situación de esta delincuencia que va creciendo, este sentimiento de inseguridad que va creciendo, es quedarse con las manos cruzadas y atadas. Entonces, el gobierno además tiene un mandato popular porque lo propuso, y naturalmente ahora el Parlamento tiene un rol irrenunciable. No lo vamos a hacer, pero tampoco el gobierno lo está pidiendo, a naturalmente escuchar, como decía Álvaro, no solamente desde los otros partidos políticos, sino también desde los sectores, los grupos involucrados y en algún caso expertos. Hay muchas veces, como el que tú decías, tanto fiscales como defensores de oficio, como la Suprema Corte, son partes involucradas en la medida que están participando del sistema, son actores principales, sino también son expertos. Allí vamos a tener 100 días, que puede parecer un tiempo breve, pero de intensísimo trabajo. Ya estamos pensando en trabajar absolutamente todos los días, jornada completa, para escuchar, y yo estoy convencido de que es tanta la expectativa también popular, que nos genera una enorme responsabilidad para responder, y responder de la mejor manera. Es decir, responder con estas propuestas de alguna forma que pretenden ver si se mejora tanto a nivel del fortalecimiento de la policía como también a nivel del sistema carcelario, pero por supuesto buscar las formas más adecuadas, porque no es solamente hacerlo por la galería, ¿no? Sino para la hinchada, sino también buscar hacerlo la forma más adecuada, y el presidente ha dado señales muy claras en la medida que ha estado recibiendo a estos sectores. En el caso de Alianza Nacional, ¿ustedes cuáles son, qué planteos piensan hacer en torno a cambios, modificaciones, discusiones en torno a este anteproyecto? Nosotros estamos en una etapa de recolección de opiniones de los legisladores, de los distintos compañeros y actores en los distintos espacios de la sociedad civil. Estamos recibiendo delegaciones, hemos hablado con COFE, hemos hablado con los escribanos, hemos hablado con mucha gente vinculado a espacios de interés en componentes que tienen en la propia ley, y estamos en este momento en ese intercambio, en ese rico intercambio. De ese intercambio surgen cosas y dudas. Bueno, en el capítulo seguridad, algunos te plantean la normativa vinculada a la especial protección a la actuación policial. Nos parecen muy bien las opiniones. Algunas de las opiniones tienen su respuesta en la misma ley, pero es sano recoger lo que percibe la gente, porque a veces está mal expresado, está mal formulado o está mal explicado. Entonces hay que insistir o hay que darle una nueva forma. A la inclusión financiera, nosotros hay aspectos que creemos que tienen que ser mejorados y también explicitado y explicado mejor a la gente, para darle garantía a la gente, en definitiva, de lo que se está incluyendo en la ley corre por buen camino y que no va a haber avasallamiento de derechos. En la norma vinculada a la minoridad infractora, ahí nosotros tenemos también algunas dudas que las queremos de algún modo discutir con los que formularon la ley, porque nos parece que puede haber algunos retoques importantes. En aspectos vinculados a la educación, un aspecto tan central para el gobierno en este tiempo que viene, donde nosotros creemos buena parte del impulso, el empuje tiene que estar dado para reformular la educación nacional, para que la misma dé otro tipo de respuesta, y nos parece que algunos aspectos tienen que estar contenidos en la ley y otros hay que discutir. Nos hemos recibido muchas dudas con respecto al cambio en la gobernanza. Nosotros queremos discutir con el ministerio, el ministro propuesto,
en los días sucesivos los verdaderos fundamentos de los cambios para asegurarnos de que los mismos van a tener el resultado que nosotros queremos para después formular los cambios pedagógicos y de sistema que la educación requiere. Y así muchos de los capítulos que están incorporados en la ley, que los estamos sometiendo a un debate interno y con distintos sectores que a nuestro juicio van enriqueciendo la perspectiva que una tiene de la ley y por supuesto nos permite contribuir para su mejoramiento posterior. En el caso de la educación, ya desde la gremial de secundaria en Montevideo se está planteando un paro de actividades para el próximo 12 de marzo. Lo que plantean es que, bueno, que hay un cambio, hay cambios muy importantes que están previstos en la ley, en este anteproyecto de ley de urgente consideración, cambios que representan cambios para la gobernanza, cambio en la ley de educación vigente, en un plazo de 100 días, son demasiados cambios. Y bueno, y eso es lo que están cuestionando. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta de paro ya para el 12 de marzo? Ahí, por eso en ese artículo decíamos que no solamente en el Parlamento se pone a prueba, digamos, los pilares fundamentales de la democracia, sino en el resto de la sociedad. Y esta ley, anteproyecto o proyecto de ley de urgente consideración, pone todos estos temas que son realmente importantes. No solamente son urgentes, sino son también muy importantes para que cada parte tenga que asumir su responsabilidad. El Parlamento tiene que mejorar, escuchar, lograr un pluralismo auténtico que no solamente escuche, no solamente procure mejorar redacciones, sino también recibir e integrar perspectivas. Esta es la democracia, la hipótesis de máxima a la que nosotros aspiramos, es un pluralismo auténtico que las sociedades modernas en su complejidad lo exigen. Ahora, las reglas de la democracia exigen que, sobre todo cuando hay una elección tan reciente, hay mandatos populares muy claros, ¿no? Y que, bueno, los gobiernos tienen determinadas funciones, los sindicatos tienen otras funciones. En este caso, hay una decisión muy clara de parte del gobierno que la propuso en su momento en las internas, después en las elecciones nacionales y después en el balotaje, y en boca del propio presidente de la República, de hacer cambios en la gobernanza y la educación, no porque sí, sino porque entiende que son absolutamente fundamentales para hacer de la educación, bueno, ese lugar donde, o ese espacio donde los niños puedan prepararse para el futuro. Hoy, si los niños nuestros, de las nuevas generaciones, no tienen una educación para el futuro, esos niños van a quedar marginados. Es un tema de justicia. Precisamos más ética que ideología. Acá no jugamos, y el mundo se juega, y el mundo va por ahí, buscar realmente los intereses de los ciudadanos y de las próximas generaciones más que defender posturas ideológicas que llevan a resistencias que se olvidan muchas veces de los intereses reales de la gente y después todos pagamos las consecuencias. Está en juego, reitero, los pilares del sistema democrático. Hubo una decisión popular, hay un gobierno que propuso determinadas medidas. Me parece que, por supuesto, el Parlamento se abrirá a integrar y a escuchar esas perspectivas, pero hay que decidir. ¿Cómo vieron la decisión del presidente electo Luis Lacalle de el 1 de marzo no invitar al presidente de Venezuela, Nicaragua, el presidente cubano? ¿Cómo vieron esa decisión? Dijo, yo me hago cargo, es una decisión personal, nuestro país tiene relaciones comerciales con estos países, pero me hago cargo de decir, no los quiero en la asunción de mando. ¿Es un tema personal? ¿Es un tema de Estado? Bueno, creo que ahí el presidente ha sido muy claro, él ha tomado para sí la decisión, ha sido muy firme. Creo que ahí ha pesado mucho el rol que han venido jugando en este último tiempo algunos procesos internos de ese país, y particularmente el de Venezuela, que a nosotros creo que nos ha distanciado nuestra visión con el propio gobierno de turno en este último periodo, pero también por lo que está viviendo estos propios procesos, estos países que le viene costando mucho, de alguna manera, administrar y dirigirse hacia democracias firmes. Yo creo que hay que detenerse mucho en eso. Yo creo que los países, en la medida de que van procesando sus encuentros y sus relaciones,
de a poco van a ir madurando ese tipo de situaciones y los distanciamientos que hoy pueden darse por algunas circunstancias puntuales, me parece que a medida de que nos vamos relacionando por distintas situaciones, esperamos que algunas cuestiones vayan madurando y vayan cambiando, pero hay muchas de las cuestiones que estos propios países tienen que ir resolviendo en su interna, que iremos siguiendo obviamente muy de cerca. Rodrigo, ¿defiende al presidente Lacalle y su decisión? Su autenticidad es una de sus principales virtudes y lo hace, su autenticidad siempre lo hace cuidando también la institucionalidad. El Uruguay ha sido ejemplo de una alternancia democrática después de un gobierno del Frente Amplio con mayorías absolutas durante 15 años. La oposición ganó por 20.000 votos, el Frente Amplio, la oposición, como no podía ser de otra manera, de acuerdo a las mejores tradiciones uruguayas, entregó el poder. Bueno, esa es la mejor señal que hemos dado al mundo y que tenemos que seguirle dando. Indudablemente, la presencia de gobernantes que no han aceptado esa alternancia, el presidente entendió que, bueno, no era lo mejor para este acto que nosotros queremos de alguna forma simbolizar al mundo que el Uruguay es realmente una democracia plena. ¿Busca congraciarse con Estados Unidos con esta decisión, Luis Lacalle? No, yo, creo que la historia del presidente electo nos demuestra una gran autenticidad, con una gran madurez, pero una gran autenticidad. Entendió que esa presencia no era lo mejor, no era lo más beneficioso para ese momento tan importante, tan simbólico, no solamente para el Uruguay, sino para el mundo, y estoy seguro que no lo hizo pensando en otros más que en el bien del Uruguay. Lo señalaba por aquello de no ideologizar este tipo de relaciones, por aquello de que, bueno, hay muchos gobiernos. Recordemos Sanguinetti invitando a Fidel Castro, o el propio Sanguinetti, el expresidente Sanguinetti, hoy senador electo, retomando relaciones con China y dejando de lado Taiwán. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de los intereses del país, de sus relaciones comerciales, ¿no? Yo creo que son señales, lo decía Rodrigo, son señales de cómo Uruguay hoy por hoy ve el mundo y de algún modo cómo se identifica como sociedad y como democracia. Yo creo que paulatinamente vamos a ir marcando nuestra personalidad, la que nos va a ir abriendo caminos en el mundo, primero haciéndonos notar y demostrando que somos un país maduro, que podemos articular, como decía Rodrigo, un proceso de alternancia política muy serio, y esa es nuestra base, pero ese también es el ejemplo de lo que para nuestra manera de ver tiene que ser el centro del relacionamiento político mundial de nuestro país.